El hombre espiritual. Por Watchman Nee. En condiciones normales el espíritu es como un amo, el alma es como un mayordomo y el cuerpo es como un criado. El amo encarga asuntos al mayordomo, quien a su vez ordena al criado que los lleve a cabo. El amo da órdenes al mayordomo en privado. El mayordomo parece ser el dueño de todo, pero en realidad el dueño de todo es el amo. Por desgracia, el hombre ha caído, ha sido derrotado y ha pecado, y en consecuencia se ha tergiversado el orden correcto del espíritu, el alma y el cuerpo. Dios otorgó al hombre un poder soberano y concedió numerosos dones al alma humana. Los más prominentes son el pensamiento y la voluntad o el intelecto y la intención. El propósito original de Dios es que el alma humana reciba y asimile la verdad y la sustancia de la vida espiritual de Dios. Dios dio dones a los hombres para que el hombre pudiera recibir el conocimiento y la voluntad de Dios como suyos. Si el espíritu y el alma del hombre hubieran mantenido su perfección, sanidad y vigor, su cuerpo habría sido capaz de mantenerse sin cambio para siempre. Si hubiera decidido en su voluntad tomar y comer la fruta de la vida, es indudable que la propia vida de Dios habría entrado en su espíritu, habría impregnado su alma, habría transformado todo su hombre interior y habría pasado su cuerpo a la incorruptibilidad. Entonces habría estado literalmente en posesión de la vida eterna. En esta circunstancia su vida anímica se hubiera llenado por completo de vida espiritual y todo su ser se habría transformado en algo espiritual. Contrariamente, si se invierte el orden del espíritu y el alma, el hombre se sumerge en las tinieblas y el cuerpo humano no puede durar mucho, sino que pronto se pudre. Sabemos que el alma del hombre escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal en lugar del árbol de la vida. No obstante, ¿no está claro que la voluntad de Dios para Adán era que comiese la fruta del árbol de la vida? Porque antes le había prohibido a Adán que comiese la fruta del árbol del bien y del mal y le advirtió que el día que la comiese moriría. GN 2:17. Primero ordenó al hombre que comiera libremente de todo árbol del jardín, y adrede mencionó el árbol de la vida en medio del jardín. ¿Quién puede decir que no es así? La fruta del conocimiento del bien y del mal eleva al alma humana y suprime al espíritu. Dios no prohibió al hombre que comiera de esta fruta simplemente para probar al hombre. Se lo prohíbe porque sabe que comiendo de esta fruta la vida del alma del hombre será tan estimulada que la vida de su espíritu quedará ahogada. Esto significa que el hombre perderá el auténtico conocimiento de Dios y, en consecuencia, estará muerto por él. La prohibición de Dios muestra el amor de Dios. El conocimiento del bien y del mal en este mundo es malo en sí mismo. Este conocimiento surge del intelecto del alma del hombre. Hincha la vida del alma y, por consiguiente, rebaja la vida del espíritu al extremo de que ésta pierde todo conocimiento de Dios, hasta el punto de que queda como muerto. Un gran número de siervos de Dios ven en este árbol de la vida a Dios ofreciendo vida al mundo en su Hijo el Señor Jesús. Esto es la vida eterna, la naturaleza de Dios, su vida increada. Por eso tenemos aquí dos árboles, uno produce vida espiritual, mientras que el otro genera vida anímica. En su estado original el hombre no es ni pecador ni santo y justo. Se encuentra entre los dos. Puede aceptar la vida de Dios, convirtiéndose así en un hombre espiritual y partícipe de la naturaleza divina, o puede hinchar su vida creada hasta volverla anímica, matando así su espíritu. Dios dio un equilibrio perfecto a las tres partes del hombre. Cuando una de las partes se desarrolla demasiado, las otras sufren. Nuestra experiencia espiritual saldrá muy beneficiada si comprendemos el origen del alma y su principio de vida. Nuestro espíritu viene directamente de Dios puesto que es un don de Dios, NM 16:22. Nuestra alma no tiene esta procedencia tan directa, fue producida después que el espíritu entró en el cuerpo. Por eso está vinculada al ser creado de una manera característica. Es la vida creada, la vida natural.
El valor que tiene el alma es realmente grande si mantiene su papel de mayordomo y permite que el espíritu sea el amo. El hombre puede entonces recibir la vida de Dios y estar en conexión con Dios en la vida. Si, en cambio, este mundo anímico se hincha, consecuentemente el espíritu queda reprimido. Todos los actos del hombre quedarán limitados al mundo natural de lo creado, incapaz de unirse a la vida sobrenatural e increada de Dios. El hombre original sucumbió a la muerte porque comió de la fruta del conocimiento del bien y del mal, desarrollando así de manera anormal su vida anímica. Satanás tentó a Eva con una pregunta. Sabía que su pregunta estimularía el pensamiento de la mujer. Si Eva hubiera estado bajo el completo control del espíritu, habría rechazado estas preguntas. Al intentar responder, utilizó su mente en desobediencia al espíritu. Es indudable que la pregunta de Satanás estaba llena de errores, pues su motivo principal era simplemente incitar la actividad mental de Eva. Era de esperar que Eva corregiría a Satanás, pero Eva se atrevió a cambiar la palabra de Dios en su conversación con Satanás. En consecuencia, el enemigo se envalentonó y la tentó a que comiera, sugiriéndole que al comer se le abrirían los ojos y sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Así pues, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era una delicia para los ojos, y que el árbol era deseable para ser sabio, tomó de su fruto y comió. Gen. 3:6. Así fue como Eva vio el asunto. Satanás provocó primeramente su pensamiento anímico y luego avanzó hasta apoderarse de su voluntad. El resultado, Eva cayó en el pecado. Satanás siempre utiliza la necesidad física como primer objetivo a atacar. Simplemente le hizo mención a Eva del acto de comer fruta, un asunto totalmente físico. A continuación intentó seducir su alma, dándole a entender que haciendo lo que él le decía se le abrirían los ojos para conocer el bien y el mal. Aunque esta búsqueda del conocimiento era totalmente legítima, su consumación llevó a su espíritu a una abierta rebeldía contra Dios porque tergiversó la prohibición de Dios atribuyéndole un propósito malo. La tentación de Satanás alcanza primeramente al cuerpo, luego al alma y finalmente al espíritu. Después de haber sido tentada, Eva dio su opinión. Para empezar, el árbol era bueno para comer. Esto es, lujuria de la carne. La carne de Eva fue la primera en ser estimulada. Segundo, era una delicia para los ojos. Esto es, la lujuria de los ojos. Ahora ya estaban estimulados su cuerpo y su alma. Tercero, el árbol era deseable para los sabios. Esto es, el orgullo de la vida. Este deseo revelaba la vacilación entre su emoción y su voluntad. La agitación de la incontrolable. Ya no se mantenía al margen como un espectador, sino que había sido espoleada a desear la fruta. Qué peligrosa es una emoción humana cuando es dueña de las circunstancias. ¿Por qué Eva deseó la fruta? No fue simplemente por la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos, sino también por su curiosidad incontenible por la sabiduría. En la búsqueda de sabiduría y de conocimiento, incluso del llamado conocimiento espiritual, con frecuencia se pueden echar de ver actividades del alma. Cuando una persona intenta aumentar su conocimiento practicando gimnasia mental con libros sin esperar en Dios ni pedir la guía del Espíritu Santo, es evidente que su alma se encuentra en plena oscilación. Esto agotará su vida espiritual. Como la caída del hombre fue ocasionada por la búsqueda de conocimiento, Dios usa la insensatez de la cruz para destruir la sabiduría de los sabios. El intelecto fue la causa principal de la caída. Por eso para salvarse hay que creer en la locura de la palabra de la cruz en lugar de depender del intelecto. El árbol del conocimiento hace que el hombre caiga, y por eso Dios emplea el madero de la locura, un P2:24, para salvar almas. Si alguno entre vosotros piensa que es sabio en este tiempo, que se vuelva ignorante para poder ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. 1 Cor. 3,
18-20, ver también 1, 18-25. Habiendo repasado cuidadosamente el relato de la caída del hombre, podemos ver que, al rebelarse contra Dios, Adán y Eva desarrollaron sus almas hasta el extremo de desplazar a sus espíritus y sumergirse en la oscuridad. Las partes prominentes del alma son la mente, la voluntad y la emoción del hombre. La voluntad es el órgano de la decisión y en consecuencia el dueño del hombre. La mente es el órgano del pensamiento, mientras que la emoción es el del afecto. El apóstol Pablo nos dice que Adán no fue engañado, indicando que la mente de Adán no estaba en confusión en aquel día fatídico. La que flaqueó en su mente fue Eva, la mujer fue engañada y pecó, 1 Ti 2:14. Según el relato del Génesis, está escrito que, la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí, GN 3:13. Pero, el hombre dijo, la mujer me dio, no me engañó, fruta del árbol y comí, GN 3:12. Es evidente que Adán no fue engañado. Su mente estaba despejada y sabía que la fruta era del árbol prohibido. Comió a causa de su afecto por la mujer. Adán comprendió que lo que había dicho la serpiente no era nada más que el engaño del enemigo. De las palabras del apóstol vemos que Adán pecó deliberadamente. Amaba a Eva más que a sí mismo. La hizo su ídolo y por ella fue capaz de rebelarse contra la orden de su creador. Qué lástima que su emoción dominara a su mente. Su afecto superó a su razón. ¿Por qué los hombres no creían la verdad? Porque se complacían en la injusticia. 2 TS 2:12. No es que la verdad no sea razonable, sino que no se la ama. Por eso cuando alguien verdaderamente va al Señor, cree con el corazón, no la mente, y es justificado. Ro 10:10. Satanás llevó a Adán a pecar apoderándose de su voluntad a través de su emoción, mientras que tentó a Eva a que pecase dominando su voluntad por el conducto de una mente oscurecida. Cuando la voluntad y la mente y la emoción del hombre fueron envenenadas por la serpiente y el hombre siguió a Satanás en lugar de seguir a Dios, su espíritu, que podía tener comunión íntima con Dios, recibió un golpe mortal. Aquí podemos ver la ley que gobierna la obra de Satanás. Usa las cosas de la carne, come fruta, para atraer el alma del hombre pecado. En cuanto el alma peca, el espíritu queda sumido en una oscuridad absoluta. El orden de su método siempre es el mismo, de fuera hacia adentro. Si no empieza por el cuerpo, entonces empieza trabajando con la mente o la emoción para apoderarse de la voluntad del hombre. En el momento en que el hombre cede ante Satanás, éste posee todo el ser del hombre y mata al espíritu. Pero no es así con la obra de Dios. Dios siempre trabaja de dentro hacia afuera. Dios empieza trabajando con el espíritu del hombre y prosigue iluminando su mente, estimulando su emoción y llevándole a ejercer su voluntad sobre su cuerpo para llevar a cabo la voluntad de Dios. Toda obra satánica se realiza de fuera hacia adentro y toda obra divina se realiza de dentro hacia afuera. En esto podemos distinguir lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás. Todo esto nos enseña, además, que una vez que Satanás se apodera de la voluntad del hombre controla a ese hombre. Debemos tener presente que el alma es donde el hombre expresa su libre voluntad y ejerce su autoridad. Por eso la Biblia frecuentemente deja constancia de que es el alma la que peca. Por ejemplo, Miqueas 6:7 dice, el pecado de mi alma. Ezequiel 18:4-20 dice, el alma que peca. Y en los libros Levítico y Número se menciona frecuentemente que el alma peca. ¿Por qué? Porque es el alma la que decide pecar. Nuestra descripción del pecado es la voluntad de su consentimiento en la tentación. Pecar es cosa de la voluntad del alma y en consecuencia debe haber una expiación por el alma. Dad ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras almas, Ex 30 horas y 15 minutos.
Porque el alma de la carne está en la sangre, y te la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. LV 17:11. Para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. NM 31 horas y 50 minutos. Como es el alma la que peca, se desprende que el alma es la que tiene que recibir expiación. Y además la expiación debe proceder de un alma. Le agradó a Dios magullarle, le ha sometido a sufrimiento, le harás a su alma una ofrenda por el pecado. Él verá el fruto de los dolores de su alma y estará satisfecho, ha derramado su alma hasta la muerte, y llevó el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Is 53, 10-12. Al examinar la naturaleza del pecado de Adán descubrimos que además de la rebelión también hay una cierta clase de independencia. Aquí no debemos perder de vista la voluntad libre. Por un lado, el árbol de la vida implica un sentido de dependencia. En aquel tiempo el hombre no poseía la naturaleza de Dios, pero si hubiera participado de la fruta del árbol de la vida habría obtenido la vida de Dios y el hombre habría podido alcanzar su cumbre, poseer la misma vida de Dios. Esto es dependencia. Por otro lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal sugiere independencia, porque el hombre procuró por medio del ejercicio de su voluntad obtener el conocimiento que no le había sido prometido, algo que Dios no le había concedido. Su rebelión declaraba su independencia. Rebelándose no tenía que depender de Dios. Además, su búsqueda del conocimiento del bien y del mal también mostraba su independencia porque no estaba satisfecho con lo que Dios ya le había concedido. La diferencia entre lo espiritual y lo anímico es clara como el cristal. Lo espiritual depende totalmente de Dios, está plenamente satisfecho con lo que Dios ha dado. Lo anímico evita cualquier contacto con Dios y ambiciona lo que Dios no ha concedido, en especial, el conocimiento. La independencia es una marca especial de lo anímico. Esto, no importa lo bueno que sea, incluso cuando adora a Dios, es indudablemente cosa del alma si no requiere una confianza completa en Dios y en cambio exige dependencia de la propia fuerza. El árbol de la vida no puede crecer dentro de nosotros junto con el árbol del conocimiento. La rebelión y la independencia explican todo pecado cometido tanto por los pecadores como por los santos. El espíritu, el alma y el cuerpo después de la caída. Adán vivía por el aliento de vida que se hizo espíritu en él. Por medio del espíritu percibía a Dios, conocía la voz de Dios y tenía comunión íntima con Dios. Era profundamente conciencia de Dios. Pero después de la caída su espíritu murió. Cuando Dios habló con Adán, antes que nada le dijo, el día que comas de ella, la fruta del árbol del bien y del mal, morirás. GN 2:17. Aún así, Adán y Eva vivieron cientos de años tras haber comido la fruta prohibida. Evidentemente, esto indica que la muerte que Dios había anunciado no era física. La muerte de Adán empezó en su espíritu. ¿Qué es realmente la muerte? Según la definición científica, la muerte es el cese de la comunicación con el medio ambiente. La muerte del espíritu es el cese de su comunicación con Dios. La muerte del cuerpo es la interrupción de la comunicación entre el espíritu y el cuerpo. Así pues, cuando decimos que el espíritu está muerto no implica que ya no haya espíritu. Solo queremos decir que el espíritu ha perdido su sensibilidad hacia Dios y por eso está muerto para él. La situación exacta es que el espíritu está incapacitado, es incapaz de tener comunión íntima con Dios. Vamos a ilustrarlo. Una persona muda tiene boca y pulmones, pero hay algo que falla en sus cuerdas vocales que le impide hablar. Para todo lo que se refiere al lenguaje humano, su boca puede ser considerada muerta. De igual manera, el espíritu de Adán murió a causa de su desobediencia a Dios. Aún tenía su espíritu, pero estaba muerto para Dios porque había perdido su instinto espiritual. Y sigue siendo así. El pecado ha destruido el profundo
Conocimiento intuitivo que el espíritu tenía de Dios y ha hecho al hombre espiritualmente muerto. Puede ser religioso, moral, erudito, capaz, fuerte y sabio, pero está muerto para Dios. Incluso puede hablar de Dios, razonar acerca de Dios y predicar a Dios, pero sigue estando muerto para Él. El hombre no puede oír o percibir la voz del Espíritu de Dios. En consecuencia, Dios, en el Nuevo Testamento, llama a menudo muertos a los que están vivos en la carne. La muerte que empezó en el espíritu de nuestro antepasado se extendió gradualmente hasta alcanzar a su cuerpo. Aunque vivió muchos años después de haber muerto su espíritu, aún así la muerte trabajó sin cesar en él hasta que murieron su espíritu, su alma y su cuerpo. Su cuerpo, que podría haber sido transformado y glorificado, en lugar de eso volvió al polvo. Como su hombre interior había caído en el caos, su hombre exterior debía morir y ser destruido. Desde entonces el espíritu de Adán, así como el espíritu de todos sus descendientes, cayó bajo la opresión del alma, hasta que poco a poco se fusionó con el alma y las dos partes quedaron fuertemente unidas. El escritor de Hebreos afirma en 4:12 que la palabra de Dios traspasará y separará el alma y el espíritu. La separación es necesaria porque el espíritu y el alma se han vuelto uno. Mientras están íntimamente unidos, sumergen al hombre en un mundo físico. Todo se hace siguiendo los dictados del intelecto o del sentimiento. El espíritu ha perdido su poder y su sensibilidad, como si estuviera totalmente dormido. El instinto que aún tenga para conocer y servir a Dios está completamente paralizado. Permanece en coma como si no existiera. Es a esto que se refiere Judas 19 cuando dice, natural, sin espíritu, literal. Claro está que esto no significa que el espíritu humano deje de existir, porque Números 16:22 afirma claramente que Dios es, el Dios de los espíritus de toda carne. Todo ser humano sigue poseyendo un espíritu. Aunque está oscurecido por el pecado y es impotente para tener comunión con Dios. Aunque este espíritu esté muerto para Dios, puede permanecer tan activo como la mente o el cuerpo. Dios lo considera muerto, pero todavía es muy activo en otros aspectos. En ocasiones el espíritu de un hombre caído puede incluso ser más fuerte que su alma o su cuerpo y puede conseguir el dominio sobre todo el ser. Estas personas son espirituales, de la misma manera que la mayoría de las personas son anímicas o físicas en su mayor parte porque sus espíritus son más grandes que los de la gente corriente. Estos son las brujas y los hechiceros. Es cierto que mantienen contacto con el mundo espiritual, pero lo hacen por medio de espíritus diabólicos, no por el Espíritu Santo. De este modo, el espíritu del hombre caído se alía con Satanás y sus espíritus diabólicos. Está muerto para Dios, pero ciertamente muy vivo para Satanás y sigue a los espíritus diabólicos que trabajan en él. Al ceder a las exigencias de sus pasiones y deseos carnales, el alma se ha convertido en esclava del cuerpo, de manera que el Espíritu Santo no tiene oportunidades para luchar con miras a recuperarla para Dios. Por eso la Biblia afirma, mi espíritu no instará al hombre siempre, porque ciertamente es carne, GN 6:3. La Biblia dice de la carne que es el compuesto del alma no regenerada y de la vida física, aunque la mayoría de las veces señala al pecado que está en la carne. Una vez que el hombre está bajo el dominio de la carne no tiene ninguna posibilidad de liberarse. El alma ha sustituido a la autoridad del espíritu. Todo se hace independientemente y según los dictados de su mente. Incluso en asuntos religiosos, en la más apasionada búsqueda de Dios, todo se lleva a cabo con la fuerza y la voluntad del alma del hombre, carente de la revelación del Espíritu Santo. El alma no es simplemente independiente del espíritu, sino que además está bajo el control del cuerpo. Se le pide que obedezca, que ejecute y que satisfaga los deseos carnales, las pasiones y las demandas del cuerpo. Así pues, todo hijo de Adán no solo está muerto en su espíritu, sino que también es, de la tierra, un hombre de polvo,
1 Cou. 15:47. Los hombres caídos están bajo el dominio total de la carne, actuando en respuesta a los deseos de su vida anímica y de sus pasiones físicas. Son incapaces de tener comunión íntima con Dios. A veces desarrollan su intelecto, en otras ocasiones su pasión, pero lo más frecuente es que desarrollen tanto su intelecto como su pasión. Sin estorbos, la carne controla firmemente a todo el hombre. Esto es lo que se expone en Judas 18 y 19, burladores, persiguiendo sus propias lujurias e impiedades. Estos son los que se han apartado, hombres naturales, sin espíritu. Ser anímico es contrario a ser espiritual. El espíritu, nuestra parte más noble, la parte que puede unirse a Dios y que debería gobernar al alma y al cuerpo, ahora está bajo el dominio del alma, esa parte de nosotros que es mundana en sus motivos y en sus metas. El espíritu ha sido desposeído de su posición original. La condición actual del hombre es anormal. Por eso se le describe como si no tuviera espíritu. El resultado de ser anímico es volverse escarnecedor, perseguir pasiones impías y crear divisiones. 1 Corintios 2:14 habla de estas personas no regeneradas de la siguiente manera: el hombre natural, anímico, no recibe los dones espirituales de Dios porque para él son locura, y no puede comprenderlos porque se disciernen espiritualmente. Estos hombres se encuentran bajo el control de sus almas y con sus espíritus reprimidos contrastan totalmente con las personas espirituales. Pueden ser portentosamente inteligentes, capaces de presentar ideas y teorías con autoridad, pero no admiten las cosas del Espíritu de Dios. No están capacitados para recibir la revelación del Espíritu Santo. Esta revelación es absolutamente diferente de las ideas humanas. Los hombres pueden pensar que el intelecto y el razonamiento humano son todopoderosos, que el cerebro puede comprender todas las verdades del mundo, pero el veredicto de la palabra de Dios es vanidad de vanidades. Mientras el hombre está en su estado anímico, a menudo percibe la inseguridad de esta vida y en consecuencia busca la vida eterna del mundo venidero. Pero incluso si lo hace, continúa sin poder desvelar la palabra de vida con sus muchos razonamientos y teorías. Qué poco dignos de confianza son los razonamientos humanos. Con frecuencia observamos cómo personas muy inteligentes chocan en sus diferentes opiniones. Las teorías conducen fácilmente al hombre al error. Son castillos en el aire que lo hunden en la oscuridad eterna. Que cierto es que sin la guía del Espíritu Santo el intelecto no solo es poco de fiar, sino que es extremadamente peligroso, porque frecuentemente confunde lo bueno y lo malo. Un ligero descuido puede provocar, no simplemente una pérdida temporal, sino incluso un daño eterno. La mente oscurecida del hombre frecuentemente le lleva a la muerte eterna. Si las almas no regeneradas pudieran verlo, qué bueno sería. En tanto que el hombre es carnal, lo puede controlar otra cosa además del alma, también puede estar bajo la dirección del cuerpo, porque el alma y el cuerpo están fuertemente entrelazados. Como el cuerpo de pecado abunda en deseos y pasiones, el hombre puede cometer los pecados más espantosos. El cuerpo está hecho del polvo de la tierra y por eso su tendencia natural es hacia la tierra. La introducción del veneno de la serpiente en el cuerpo del hombre convierte todos sus deseos legítimos en deseos carnales. Una vez que el alma ha cedido ante el cuerpo al desobedecer a Dios, se encuentra obligada a ceder siempre. Los bajos deseos del cuerpo pueden de ese modo expresarse a través del alma. El poder del cuerpo se vuelve tan abrumador que el alma no puede hacer otra cosa que convertirse en una esclava obediente. El plan de Dios para el espíritu era que tuviese la preeminencia, que gobernase nuestra alma. Pero una vez que el hombre se vuelve carnal, su espíritu queda esclavizado al alma. La degradación aumenta cuando el hombre se vuelve corporal del cuerpo, porque el cuerpo, que es más bajo, asciende hasta ser el soberano. Entonces el hombre ha descendido del control del espíritu al control del alma y del control del alma al control del cuerpo. Cada vez se hunde más y más.
Qué lamentable ha de ser cuando la carne consigue el dominio. El pecado ha dado muerte al espíritu, por eso la muerte espiritual alcanza a todos, porque todos están muertos en pecados y transgresiones. El pecado ha vuelto independiente al alma, en consecuencia la vida anímica no es más que una vida egoísta y obstinada. Finalmente el pecado ha dado plenos poderes al cuerpo, por consiguiente, la naturaleza pecadora reina por medio del cuerpo. Aquí el espíritu no es el Espíritu Santo, sino el espíritu humano. Porque va precedido de la palabra natural, que literalmente es anímico. Como anímico corresponde al hombre, entonces aquí, espíritu, también corresponde al hombre. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.